Gracias nuevamente por ayudarme a hablar un poco, a charlar con ustedes sobre temas que me solicitan. He tenido algunas peticiones sobre lo que es la hipnosis, de qué se trata, y bueno, en términos generales, porque sería muy profundo y muy complicado, largo el tratar este tema. Hay que aclarar en primer lugar que la hipnosis es un tratamiento médico, pero que se lo debe de hacer primero con mucha ética, con mucho profesionalismo, y que además tiene indicaciones muy específicas, ¿no? No es cuestión de que se hace hipnosis para todo y cualquier cosa. Ha habido personas que en programas de televisión se han hecho famosos, etcétera, pero todas estas cosas no son muy ciertas, a veces son parte del show, ¿no? Normalmente sí debemos reconocer que existen personas con cierto tipo de capacidades mentales para llegar a otras personas que tienen también este tipo de capacidad, digamos así, entre comillas, para receptar ideas y mensajes que le manda quien está haciendo la hipnosis, y entonces pueden entrar al subconsciente, que es lo que nosotros buscamos en la hipnosis. En otros casos, pues esto, y en la mayoría de los casos esto no sucede, no es que todo el mundo puede hacer, y además hay que saber médicamente qué es lo que se hace. Normalmente, en el caso personal, lo que hago es administrar algún medicamento que produzca somnolencia, que produzca un poco de sueño, que se relaje el paciente, hacerle que se relaje, que entre en un estado de sueño, y entonces allí comenzar a trabajar ya con la parte subconsciente. Para que se me entienda un poquito esto, hagamos una comparación cuando hay personas que dicen que se han tomado unos traguitos, ¿no? Y hay un momento en el que no se acuerdan lo que hacen, lo que han hecho. Pero sin embargo han estado hablando, han estado bailando, han estado manejando, han estado escribiendo, han estado haciendo varias actividades, pero no se acuerdan. Al día siguiente te llaman a preguntar qué pasó. Más o menos algo parecido es lo que hacemos en la hipnosis. Nosotros ingresamos con métodos médicos, ya cuando el paciente se encuentra en un estado ya de somnolencia, de algo de sedación, digamos, que le hemos hecho, inducido por el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Nosotros eso ya valoramos según cierto problema que tenga el paciente. Manejamos bien una contratransferencia entre los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Y posteriormente también vamos a la parte del hipotálamo, al hipocampo y lo que es la amígdala, donde están guardados prácticamente todos los recuerdos de nuestras vidas. Entonces, ¿cuándo hacer hipnosis? Generalmente, la mayor parte de veces que hacemos una hipnosis es cuando vemos que ante un tratamiento que debería haber resuelto un problema a algo, no lo ha podido hacer. Y por más que buscamos y escarbamos, digamos, con el paciente mismo, no encontramos algo. Entonces, en la hipnosis nosotros podemos ir hasta regresar un poco, dependiendo de la capacidad que tenga la persona que está haciendo, el médico que está haciendo, y también el paciente, hasta lo más atrás de la vida de alguien, hasta su niñez, de pronto recuerdos, y vamos avanzando hasta la actualidad. Generalmente, en ese transcurrir de ida y vuelta, encontramos la causa de por qué es que estaba presentando una fobia, un trauma,
cierta adicción, ciertas actitudes como ansiedades, etcétera, y entonces que el cerebro se ha encargado de bloquear, ¿no? Por un mecanismo de defensa puede ser, o porque simplemente inclusive no se conoce por qué a veces hay cosas que han sucedido que han sido muy muy fuertes, pero después el paciente no recuerda nada y que años después se presenta, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es enterarnos un poco más ya de qué es lo que pasa en esa persona, investigando en estos pequeños órganos, glándulas que existen dentro de nuestro cerebro, y a veces es posible modificar, cambiar cosas que están pasando o que pasaron, que no nos afecte tanto, o nos sirve para posteriormente continuar ya con la terapia sabiendo qué es lo que sucedía. Aquí es muy importante, a veces es preferible decirle al paciente, a veces es preferible no decirle al paciente, dependiendo de qué es lo que le sucedió, ¿no? Yo no soy partidario ni creo nada de esto de que ha habido otras vidas y esas cosas, ¿no? Estamos hablando de esta vida que tenemos, sino que estamos yendo a la parte anterior, o también en ciertos casos al momento actual de nuestra vida, que no es posible manejarlo adecuadamente y que nosotros podemos, mediante la hipnosis, hacer que el paciente fortalezca o debilite cierto tipo de pensamientos que están molestándole, que le están causando algún tipo de enfermedad, etcétera. Básicamente las hipnosis se utilizan en trastornos de fobias, de ansiedad, depresivos, traumas, a veces también por qué efectos secundarios de esto se presentan, como el insomnio, como cefalea, como la adicción a algo, etcétera, pero no es más. Es un método de gran ayuda cuando se lo hace bien, y obviamente esto hace y acelera para que el paciente se cure, se mejore, ¿no? Les decía que a veces no es bueno que sepa el paciente algo, porque puede ser una experiencia que no valdría la pena hacerle nuevamente recordar, ¿no? A veces sí es bueno, porque inclusive el paciente puede ayudarme a decir algo que no lo tenía en cuenta, y que eso es lo que lo estaba molestando. Posteriormente de la sesión de hipnosis, que aproximadamente dura 35-40 minutos, se hace que el paciente entre en una fase de sueño profundo, para que al despertar no recuerde nada, justamente porque no sabemos cómo puede afectarle al paciente después, si recordara alguna cosa que pasó. También hay que ser muy éticos, obviamente, en esto. Yo siempre prefiero en una hipnosis estar únicamente con el paciente o con la paciente, y yo, nadie más. Si es una mujer, obviamente en esta habitación, por ejemplo, yo tengo los pacientes, los familiares o algún acompañante si es una mujer, y la hipnosis la realizo en mi habitación contigua, ya que por razones también obvias no prefiero estar a solas con una mujer. Entonces el mecanismo mediante el cual ingresamos, si cabe el término decirlo así, al subconsciente es bastante delicado, hay que saber, y esto también nos da la seguridad de que el paciente está en su estado del subconsciente, ¿no? Que es todo lo que nosotros tenemos guardado en nuestro cerebro y que lo sacamos posteriormente.
La hipnosis no sirve, como muchas personas dicen o piden, para olvidar cosas o para hacer X cosas que prefiero mejor no mencionar, sino simplemente para ayudarnos en el tratamiento. Como les decía, también podemos mejorar en la hipnosis, por eso es la ética, cambiando cierto tipo de ideas, de pensamientos, y que el paciente posteriormente tenga otro tipo de actitudes. A la hipnosis tiene que ir siempre acompañada una psicoterapia y una farmacoterapia, ya que generalmente se encuentra algo, ¿no? Ya que de ley siempre habrá que tratar primero al paciente o a la paciente con medicación, con psicoterapia, no sin ni siquiera conocerle, hacer una hipnosis y sin saber por qué le hago ni para qué. Esto yo quería explicarlo en términos generales, ya que yéndonos un poco más a definiciones, a cosas más profundas, ya tendríamos que hablar un poco de la neurofisiología, etcétera, y no se trata de eso, este tipo de charlas. No hay que tener miedo, porque es algo que simplemente es como que vamos a dormir y no vamos a recordar nada de lo que sucedió antes. Entonces simplemente es algo que el médico que sabe, o quienes practicamos esto, lo hacemos. Lamentablemente en estos días, en estas épocas, es más frecuente todavía, porque ha aumentado, y en una próxima charla hablaremos sobre las razones de por qué han aumentado y qué es lo que estamos haciendo, los problemas de orden psicológico, psiquiátrico, y por qué tenemos que entonces usar muchas veces más nuestro campo de acción, nuestra terapéutica. Esto, y si alguna duda tienen, pues no tengan inconveniente, como me han escrito, en hacerme alguna pregunta o en algo, pues estaré gustoso en contestarles.